El evangelio de hoy está tomado del evangelista San Mateo. Entonces fue Jesús desde Galilea al Jordán y se presentó a Juan para que lo bautizara. Juan se resistía diciendo: «¿Soy yo quien necesito que tú me bautices? ¿Y tú acudes a mí?» Jesús le respondió: «Ahora haz lo que te digo, pues de este modo conviene que realicemos la justicia plena». Ante esto Juan aceptó. Después de ser bautizado, Jesús salió del agua y en ese momento se abrió el cielo y vio al Espíritu de Dios que bajaba como una paloma y se posaba sobre él. Se oyó una voz del cielo que decía: «Este es mi Hijo querido, mi predilecto». Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Amigas y amigos televidentes, como siempre, bienvenidos a su programa Dar para Vivir. Un programa de contenido social, de contenido humano, en sentido general. Qué bueno que ustedes siempre están ahí con nosotros. Y después de observar y ver las reflexiones de nuestro querido Padre Hernández, vamos a dar inicio a su programa Dar para Vivir. Y cómo no, en compañía de mi hermano, mi amigo, mi asesor, mi mentor, el doctor Félix Antonio Cruz Siminián. Doctor, ¿cómo se sientes? Muy bien, profesor. Hacía unos días que no grabamos. Perfecto. Y necesariamente hoy tenemos un programa muy especial. Tenemos que hablar de Semana Santa. Sí. Pero vamos a ver primero, antes, qué tiene la periodista Ada Guzmán para ustedes. Doctor, hablar de la Fundación Cruz Siminián, que ya vamos arribando a los cuantos años, la Fundación Cruz Siminián de manera activa. Bueno, de manera activa y certificada es en el 98. De 98. Pero yo he sido a la fundación toda mi vida. Perfecto. Yo recuerdo que cuando yo estudiaba en bachillerato, yo recogía ropa entre los pobres de Cristo Rey, que eran ropa muy pobre. Perfecto. Y yo me iba al hospital psiquiátrico a llevar ropas. Y recuerdo que cuando el ciclón David, que no era médico, todos los refugios yo los visitaba, llevando medicina, examinando. Es decir, que la fundación nace con nosotros. Qué bueno. Pero hablar de la Fundación Cruz Siminián a nivel nacional y a nivel internacional es un referente. No solamente en la parte humana, no solamente en la parte de la medicina, sino un ejemplo digno de seguir, digno de seguir. Ejercer la medicina, doctor, como usted lo ha planteado, en un barrio, con seriedad, con garantía, con respeto a la vida humana, no es una tarea tan fácil. Y la historia está ahí. Cristo Rey no hace muchos años estaba lleno de clínicas por todas partes. Ya esa no es la realidad. Pero hablar de la Fundación Cruz Siminián es hablar de 17 programas o más al servicio de los necesitados, al servicio de los pobres, al servicio que realmente la gente necesita. Y ahí hay 2 programas o más de 2 programas que de una u otra manera lo podríamos decir que son programas premium para los pobres, que es paladar hendidos y labios leporinos. Y hablar, doctor, de esa patología que usted se ha casado con ella y parte de ese equipo, porque hay que reconocer, doctor, para no ser mezquino,
que Ada ha sido una aliada importantísima en este programa, en este proyecto. Lo ha abrazado con amor, con pasión, con dedicación. Y hay que reconocer, doctor, que a nivel nacional y probablemente a nivel internacional, cientos o miles de personas se han beneficiado de este maravilloso programa. Todavía está activo el programa y sería interesante, doctor, comenzar a hablar de labios leporinos, paladar hendidos, qué es esa patología, cómo se puede de una u otra manera un niño volver de esa normalidad a la normalidad. ¿Y qué tenemos ahora, en el próximo mes, con los labios leporinos y paladar hendidos en la Fundación y la Clínica Cruz Miriam? Sí, primero usted habló de Ada. Ada Guzmán, periodista, Seguro. que hoy trabaja en el Sistema Nacional de Salud y siempre pues nos ha dado servicio de forma voluntaria a nosotros toda la vida, porque es familiar el asunto. Eso ya esa es su casa, como ella dice. Entonces, Ada Guzmán, que ojalá Matías pueda presentar la foto de ella, Claro que la sí. imagen. Es una periodista de larga data, muy respetada, y que anteriormente ella se dedicaba al arte. Sí. Pero al conocerme a mí, su vida cambió rotundamente. Entonces, lo de Ada es más de 20 años. Doctor, 20, yo no de salud. quiero, yo no quiero dejar pasar por alto que estamos en el mes de la mujer, que el día 8 de marzo se celebró el Día Internacional de la Mujer, pero marzo está dedicado a la mujer. Y yo quiero felicitar a Ada Guzmán porque he ido siguiendo de cerca su desarrollo, su evolución, y cada vez está recibiendo muchos reconocimientos merecidos. Porque aquí hay gente que compra los reconocimientos, doctor. Aquí hay gente que lo compra. Y es digno, doctor, cuando tú recibes un reconocimiento de instituciones que tienen valor, que tienen criterio, producto de los méritos que tú tienes acumulados. Así que en nombre del programa Dar para Vivir, felicitamos a la periodista Ada Guzmán por el excelente trabajo que ha venido realizando a favor de los más necesitados. Sí, Ada para mí ha sido un bastión, Ada Guzmán, vital, porque ella se mete, investiga, la gente que van allá, que son muy vivos, tigres, ella lo conoce. Ella como dice un refrán de los políticos, yo conozco el cojo sentado y el ciego durmiendo. Y Ada tiene esas habilidades. Sí. Pero vamos a hablar de los programas. Sí. Pero si usted me permite, ya que llegó la época de Semana Santa, la Cuaresma. ¿Ustedes saben qué significa la Cuaresma? No sabe. Ni por qué se hace el miércoles de ceniza. No sabe. Ni por qué el domingo de Ramos. No sabe. Y yo creo que es propicio, antes de entrar en programa, Claro que sí. que le expliquemos a la gente por qué se llama la Cuaresma. El advenimiento. Interesante. Bueno, la Cuaresma empieza con el miércoles de ceniza, que son 6 semanas antes del Viernes Santo. 40 días, Claro. que va a recordar los 40 días y 40 noches que Cristo pasó en el monte, enfrentando a Satanás. Entonces, el miércoles de ceniza es un símbolo de la Iglesia Católica, que con ello, no, la gente dice que el polvo eres y polvo te convertirás. No es así. No es así, eso no significa eso. Eso significa que ese día que tú te pones la ceniza, todas las cosas malas que hiciste en el año anterior te quedan perdonadas. Porque recuerden ustedes que hay año calendario y año litúrgico, que son diferentes. Entonces la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, que quede claro. ¿Sabe usted lo que significa Iglesia Católica, Apostólica y Romana? ¿Usted sabe? ¿Qué significa? O sea, cuando yo digo yo soy católico, apostólico, católico de la Iglesia Católica de Cristo,
apostólica, que son apóstoles de Cristo, romana, que dependo de la iglesia de Roma, del Papa, y dominicano. O sea, yo soy un dominicano, católico, apostólico y romano, de la iglesia romana. Porque hay iglesia brasileña, católica, el padre Rogelio ya no pertenece a la iglesia católica, apostólica y romana. El padre Rogelio Cruz pertenece a la iglesia católica, apostólica brasileña. Sí, que son religiones totalmente diferentes. Inclusive ellos se ríen por una obispo que tienen allá, pero no es de la iglesia, no se ríe del Papa. Nosotros, católicos, apostólicos, romanos, nuestro líder máximo es el Papa. Que por cierto, que le hemos elevar desde Dar para Vivir una oración de salud para el Papa Francisco, que no ha estado muy bien de salud en los últimos días y en los últimos meses. Queremos elevar una Usted sabe oración. que yo tengo un concepto muy diferente a eso. Yo tengo motivo para creer en la oración, que fue mi propio caso, que precisamente ahora hace 5 años que pasó cuando me dio aquí a ver COVID, y fue precisamente un día como hoy, domingo. Increíble, increíble, increíble. Que lo internaron. Un día 24, como hoy, de marzo, a las 9 de la noche, a las 8, no recuerdo, estaba yo acostado aquí mismo, en esta habitación donde estoy ahora, y yo no recordaba nada de lo que pasó, nada yo recuerdo esos días anteriores. Y llega una ambulancia que mandó el entonces ministro de Defensa, Rubén Paulino Sen, a quien tengo alta admiración y agradecimiento. Si alguien ve al general Rubén Paulino Sen, dígale que Cruz y Minián le estará agradecido eternamente. Primero porque desde que llegó a esa dirección nos visitó, me escuchó, nos recibió, me daba un abrazo de cariño, siendo ministro. Y ya no es ministro. Entonces yo tengo que expresar mi agradecimiento, que cuando se necesitaba una ambulancia para trasladarme, él mandó una ambulancia nueva, totalmente nueva con su plástico, aquí a la casa, para llevarme a donde me iban a ingresar. Y entonces, aprovecho este momento para dar las gracias a él. ¿Y por qué no al presidente de entonces, Danilo Medina, Claro. que hizo esta enfermedad suya? Que me perdonen si ven incorrecto esto. Yo estoy agradeciendo a aquellas personas que hicieron mi enfermedad suya. Enriquillo Matos, director de Promese, tú, Enriquillo Matos, que cuando la clínica se cerraba y no había alcohol, no había nada, no había guantes, no había mascarilla, tú, Enriquillo Matos, llamaste a Luis Antonio, mi hijo, y le dijiste, en esa clínica no va a faltar nada. Y así fue Enriquillo Matos. No se me olvida a Iri Guavas, del Plan Social, que tanto nos apoyó con tantos alimentos, que la clínica daba ese alimento. No había paciente interno porque por ahí no pasaba nada, nadie ni nada. Entonces, pero muy especialmente, a Héctor Mojica, de la ONSA, que llamó a Danilo Medina. No, dime quién más. ¿Quién? ¿A quién? Ah, sí, espérate. Claro, iba a cometer un error gravísimo. A Rafael Sánchez Cárdenas, ministro entonces de Salud Pública, que hizo su enfermedad mía y que todos los días daba un reporte sobre mi caso. Entonces, en esa época, recuerdo que me dieron de alta, de esos recuerdos,
Y aquí pasaba los días acostado en una cama que había aquí, porque no podía moverme, no podía hablar. Me alimentaban con un gotero, no con biberón, con un gotero. Y solamente me podía echar goticas de ensure, porque toda la boca estaba pelada de un hongo, de una micosis, una moniliasis. Pesaba 100 libras, 110 libras, caquético, no me podía parar. Y así duré 2 meses acostado acá, hasta que definitivamente me fui recuperando. Entonces a toda esa gente, y quiero hacer una pequeña historia. Oigan bien, ¿cómo empezó aquello? El día 13 de marzo, hicieron 5 años ahora, el día 13 de marzo, se aparece en mi consultorio Alberto Amengual. Alberto Amengual, del programa Sea Usted el Jurado. Ojalá Ana Guzmán pueda poner una foto de Alberto Amengual o el símbolo de Sea Usted el Jurado. Que se daba en este mismo lugar donde yo estoy sentado ahora, en Canal 4. Y Alberto Amengual, un hombre muy formal, de mucha disciplina, bien vestido, llega a mi consultorio y había mucha gente como siempre. Y yo tenía una fiebre enorme en 40, con un escalofrío y dolor de cabeza, y aún así estaba trabajando, consultando. No me podía parar. Recuerdo que la cabeza se me quería explotar de dolor de cabeza. No podía ni abrir los ojos. Y aún así trabajaba con el diagnóstico de dengue. Pero ¿qué pasa? Llega, ya tenía el diagnóstico de un dengue. Llega Alberto Amengual y se hinca delante de mi escritorio y comienza a llorar. Primera vez que digo esto. Y primera vez que yo digo esta información. Alberto Amengual, el programa más viejo del mundo, ininterrumpido, Sea Usted el Jurado. Que todo el que tiene más de 40 años vio este programa 100 veces. Y el que tiene más de ahí, pues por supuesto. Se transmitía por este mismo canal los domingos de 12 a 1, me parece. Todos los domingos. Y ese programa era un toque de queda todos los domingos. Todo domingo. Y yo recuerdo que llega Alberto Amengual, 13 de marzo de 2020. Hacen 5 años ahora, 2025, que estamos. Un mes como este mes, de marzo. Y comienza a llorar. Y se hinca y me dice, doctor, yo sé que me voy a morir, doctor. Y yo quiero que usted queme mi cuerpo y la ceniza la tire al mar. Y estaba en mi consultorio lleno de gente, porque yo trabajo con 8 médicos al mismo tiempo, lleno de gente. Recuerdo que estaba Menín Nader, estaba ahí. Y digo, Alberto, ¿qué pasa? Ay, no, doctor, no, doctor, yo se lo pido, por favor. Se lo pido, doctor, de favor. No permita que entierren mi cuerpo. Yo no quiero ver mi cuerpo lleno de gusanos. Digo, Nader, Amengual. Pero a mí me gustaría que me entierren como enterraron a Cristo, en un sepulcro o en la tierra. Me contestó, ay, no. Yo no quiero ver mi cuerpo lleno de gusanos. Por favor, se lo suplico. Bueno, se va. Yo sigo con la fiebre, con el malestar, pero no sé que tengo COVID. De hecho, no lo tenía. No lo tenía. Tenía dengue. Pero todo vino junto. Y eso fue jueves 13. El sábado 15 me llama Niningo. Niningo es uno que trabaja aquí en el Canal 4. A uno que le dicen el Calía de Cruz y Miñán. Trifolio me puso ese nombre. El Calía de Cruz y Miñán. Niningo, Ramón Sepúlveda, me llama sábado a las 6 de la mañana. Yo tengo una fiebre y un dolor en el cuerpo que no me puedo mover. Y ya estaba pasando visita aún así. Entonces me llama Niningo para decirme que murió. Amengual. El 13 me dijo eso y el 15 estaba muerto. Y no tenía nada, estaba sano. Y entonces yo cojo para la casa de él. Y efectivamente estaba muerto.
Eso es Alberto Amengual. Y fueron cosas tan impactantes. Pero para no alargarme la historia del COVID, me dio el COVID y el país entero conoce la historia. Doctor, yo quiero primero decirle que la gratitud es las madres de todas las virtudes, es la gratitud. Es más, nuestro amigo y hermano Porfirio Rojas Nina decía que los que no agradecen no deberían estar vivos. Hay otro que dice que los que no agradecen no deben nacer. Pero hay un sector, hay un segmento que jamás se podría olvidar de agradecer enormemente, sin dejar de reconocer la importancia de cada uno de esos actores que contribuyeron después de Dios a que usted esté con nosotros, que es todo un pueblo, doctor. Todo un pueblo que se conectó, todo un pueblo que oró, todo un pueblo a nivel nacional e internacional oró por su salud, doctor. Y hay que estar agradecido, doctor, de ese pueblo, que de una u otra manera, cuando usted cayó, fue que ese pueblo entendió que el COVID era una realidad. Sí. Quizás fue bueno que me diera a mí. Indiscutiblemente. Y que me diera la forma en que me dio. Porque la verdad que eso pues concientizó al pueblo. Concientizó. Y no solamente aquí, en muchos países. Digo eso porque Radio Madrid en España hizo una cadena de oración. Radio Martí en Argentina también la hizo. Radio Cima de Puerto Rico la hicieron durante mi gravedad y después de mi gravedad me entrevistaron. La Mega de Boston y la Mega de New York también hicieron cadena de oración. El pastor Rubén Díaz, senador de New York, que dirige más de 1000 iglesias, todas estuvieron en oración. Y yo no creo que hubiera una iglesia en República Dominicana católica, evangélica, adventista, la que fuese, testigo de Jehová, mormones, que no orara en ese momento. Y yo no debía estar vivo, médicamente hablando. Porque yo escúcheme que toqué ese tema. Como médico de experiencia, quizás el médico que más paciente ha visto en la historia de la República Dominicana. Y quizás de América. Y quién sabe si en el mundo. Me atrevo a decirlo. Porque yo trabajo con 8 médicos en la mañana y 8 en la noche en un consultorio. Y veo 200 pacientes diarios. Y paso visita a 100 pacientes. Y los fines de semana me voy a ver a hacer operativo médico. El último se lo hicimos a Benito Ángel el pasado sábado. Allá en La Vega. Allá en La Vega, en Las Martínez. Donde vimos cerca de 3000 personas. A Benito Ángeles. Y al día siguiente teníamos uno de domingo en la clínica de obesidad. Y este próximo fin de semana vamos a la Romana a un operativo médico. Muchos preguntarán, ¿por qué lo hago? Yo pregunto, ¿por qué ustedes no lo hacen? No me pregunta a mí. Yo lo hago porque soy médico. Pero si usted es médico y no lo hace, no me pregunte. Y si no es médico, usted también puede hacer operativo de alimentación, de bañar gente, de visitar enfermos. No me pregunta a mí. Pues bien. ¿Perdón? Bueno, dice Ada también que a los medios de comunicación. También. Por supuesto. Sí. Por supuesto. Toda la prensa se hizo eco. Bueno, mencioné la prensa internacional. Claro. Y la prensa nacional, pues, ni hablar. Recuerdo que lo primero que bueno, todos se interesaron. Todos. Cabal, Alicia Ortega, Nuria, todos. No hubo un medio que no se interesara de día de seguimiento, día por día. Y el doctor Rafael Sánchez Cárdenas todos los días daba un informe sobre el COVID y, por supuesto, sobre Cruz y Miñán. Sin embargo, que ahí que quiero llegar. Tenía un dengue. 6 días no comía. Eso deteriora a una persona. Me agarra el COVID y estoy trabajando día y noche. Y aquí en esta habitación yo pasé una semana. Recuérdense que estoy hablando que del 13 yo estaba enfermo. De antes del 13. Y el día que me internan a mí es el 26 de marzo. De aquí me llevan. Es decir, que pasé 12 o 13 días, 10 días aquí, acostado. Yo no recuerdo nada de eso. Me pullaban por todas partes, me pusieron catete suclavio, yo no me di cuenta. Yo no recuerdo nada.
Nada. Nada yo recuerdo. Me dicen que me puse rabioso, agresivo, que cuando venían y me preguntaban a mí, ¿cómo usted se siente, doctor? ¿Y a usted qué le importa eso? Y que yo contestaba, se me va de mi casa. Yo decía que así, pero yo no recuerdo nada. Entonces, el día 23, creo que de marzo, decide la familia por encima de mí internarme y yo acepté. Porque ya tenía dificultad respiratoria marcada, la oximetría estaba en 68, ya eso es casi mortal por necesidad, la cantidad de oxígeno. Me tenían con una cámara de oxígeno con un reservorio, una mascarilla que tiene una funda. El oxígeno a 12 litros por minuto, con 5 tanques aquí. Que pienso que quienes estaban al lado mío también se descuidaron. Porque el paciente no manda. Manda el que está consciente. Y yo que estaba incoherente, que no sabía nada, yo mismo no me di cuenta de nada. Entonces es cuando me llevan y me ingresan. Pero ¿qué pasa? En ese internamiento, dicen los médicos, doctor Gamaliel, de la Plaza de la Salud, porque no había mucha gente ignorante, o que quieren ser ignorantes, preguntaban por qué su clínica es tan buena, por qué no internaba allá. Porque no había unidades para internar pacientes allá de eso, aislada. Y no me iban a internar al lado de un paciente sano, porque es un acto criminal para el paciente. Para aquellos que siempre buscan la maldad. Entonces, en la Plaza de la Salud sí había una unidad de aislamiento. Y ahí el doctor Gómez, Adán Guzmán se comunica con él. Y el doctor Gómez, mi agradecimiento también a él, donde quiera que esté. El nombre de Gómez, Adán. Bueno, ¿cómo? Doctor Franklin Gómez, sí, mi hermano. Franklin Gómez. Entonces, habilita una cama porque no había. Solamente estaba el hospital de la Fuerza Armada, la Fuerza Aérea, y yo dije que para allá no iba. Y cuando estaba enfermo, no me lleven para allá, no me lleven para allá. Me dicen a mí, yo no recuerdo eso. No sé por qué. Bueno, dicen eso. En el camino, cuando llego allá, que yo no supe cuando llegué a la plaza, yo nunca supe. Cuando llego allá, me dicen que pedí una Biblia y una gorra. Yo soy cristiano, creo en Dios por encima de todas las cosas del mundo. Hago mis oraciones cuando me acuesto y cuando me levanto. Voy a la iglesia todos los domingos, pero yo no leo la Biblia. No, nunca. Nunca. Pero yo pedí una Biblia ese día y me la llevaron. Me dicen, yo no recuerdo nada. Entonces, en esa época, las cosas se complican. La noticia que Cruz y Miñán está complicado, el ministro que está en estado crítico, que está intubado, inclusive avisaron que yo había muerto. ¿Por qué avisan que yo había muerto? Déjenme explicar esto al pueblo. Avisan esto porque me internan un lunes, que fue un lunes, en la noche 23. El martes seguía más grave y el miércoles de la madrugada comencé a tirar sangre por la nariz. Oigan bien esto. Y yo reto a cualquier médico, y esto queda grabado, y esto se pasa en internet. Es decir, que en cualquier parte del mundo van a ver este programa. Y siempre hay gente que quiere buscar las partes negativas para criticar o para ridiculizar a uno. Siempre lo hay. Y aprovechan cualquier palabra que uno diga o cualquier opinión que uno diga que no corresponde a la verdad para entonces publicarla. Pues publiquen esto a ese tipo de personas. Yo reto a cualquier médico en el mundo que diga, si un paciente con 7 días con dengue sin comer, con COVID, con una saturación de oxígeno antes de internarlo en 68, cuando internan sigue agravándose y los pulmones se desaparecen, totalmente fibrótico el 100% de los pulmones, sin campo ya pulmonar oscuro. Luego hace una septicemia que los blancos se meten en 60,000. Una movilidad cerebral
que acababa con la boca, los ojos, todo. Todo el cuerpo lleno de llagas aquí atrás. Tengo fotos de eso. Luego de la neumonía masiva en Amina, porque ya la presión se fue al suelo. 2 paros cardíacos que hubo que desfibrilarme, según tengo entendido. 2 paros cardíacos. Cuando una gente hace un paro cardíaco, de 100 se mueren 60 o 70. Cuando hace un paro cardíaco, usted puede sacar un 10 o un 20%. Es más, de 100 se van 80. Y si tiene y de una septicemia tan severa, de 100 también se van 80. Y de encima de allá para eso, en aminas, para mantener la presión alta. Y para colmo de madre, los pulmones se llenaron de sangre y botaban la sangre por boca y nariz. Nadie en la historia del universo ha sobrevivido a eso. Nadie. Nadie. Reto a cualquier médico. Lo reto. Entonces llaman a Luis Antonio Cruz Camacho, mi hijo, y le dicen, ya no hay nada que hacer. Está vivo por la intubación. Y se la vamos a quitar. Y tiene que firmar para quemar el cuerpo. Porque en ese momento el cuerpo se quemaba. Perfecto. No se dejaba ver a nadie. Entonces Luis Antonio, mi hijo, y Lili, Chari y Caro, que son mis hijos, pues lo que decían era que querían que le permitieran ver el cuerpo antes que yo muriera. Luis Antonio comienza a tratar de comunicarse con el presidente de entonces, Danilo Medina, y llama, no sé quién fue que llamó, tengo que hablar también del Pachá. El Pachá también hizo su diligencia. El Pachá. Pero quien hizo la diligencia fue Héctor Mojica y Enriquillo Matos. Y llaman a Palacio y estaban reunidos ese día, allá, según me dice alguna persona, estaban reunidos Enriquillo Matos, Héctor Mojica y mucha gente más. El ministro de Salud y Danilo Medina dijo, el doctor Cruz Miñán no podemos permitir que se nos muera. Él es un símbolo. Por eso es mi agradecimiento. Claro que sí. Y haga lo que haya que hacer. Pero hay un medicamento para aquí que es lo que se usa, que es tocilizumab. Pero eso es para uso presidencial. Que se lo pongan a él. Pero que no, que eso es para uso presidencial. Que se lo pongan a él, dije. Oye, eso hay que agradecerlo. Claro, claro. Oye, independientemente, yo soy muy amigo del presidente Abinader, pero yo no puedo dejar de reconocer eso. Y por eso mi respeto al presidente Danilo donde quiera que vaya. No tengo nada más que agradecerle, que quede claro, ¿eh? Que quede claro. Ni cargo, ni ayuda, ni nada. Porque pueden pensar que yo digo esto por algún tipo de ayuda, por un cargo que me ofreció. Nada de eso. Pero a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. Y el caso es que yo me recuperé. Qué bueno. Ese buen proceso que podíamos más adelante. Doctor, yo quiero agradecer primero esta reflexión después de cumplir 5 años de haber pasado por una situación muy compleja, muy difícil, muy crítica. Y pienso que es bueno y válido esta reflexión. Primero porque es una reflexión de agradecimiento que no tiene desperdicio. Y segundo, es una reflexión humana que sirve para que nosotros nos coloquemos en un espacio de ver a los demás con humildad, con empatía, porque en el fondo esa es la razón de ser nuestro, servir, ayudar. Y qué bueno agradecer a todo y cada uno de ustedes. Vamos a hacer una pausa, doctor, pues recuerde que tenemos el compromiso de hablar de labios leporinos y paladar hendidos. Pero vamos a hacer una pausa y manténganse ahí, que hay mucho más en Dar para Vivir. Hola, mi nombre es Maribel Troncoso, soy la madre de Jesús Fabián Rosario Troncoso. Mi hijo tiene síndrome de Down. Como cada cierto tiempo debo visitar varios médicos, entre ellos está el oftalmólogo.
Él me dijo que el niño tenía miopía y estrabismo y que debía de ponerle lente. Y así también sería mejor para sus terapias y adelantar más para él ser más independiente. Sí sabía que mi hijo tenía estrabismo, pero nunca pensé que podía tener miopía. En la casa notaba algunas cosas y no adelantaba en ninguna de las terapias. Pero gracias a Dios pude dar con un oftalmólogo que me indicó que lo mejor eran sus lentes y luego ya proceder con lo demás. Y luego me acerqué a DOSIN, a la Asociación de Síndrome de Down. Ellos pudieron canalizar en la Fundación Oviedo. Pensaba que eso duraría muchos meses para que me puedan contactar, pero me siento muy satisfecha porque solamente en una semana se comunicaron conmigo. Me dieron un buen trato, diría yo que excelente trato. Y Jesús puede ya incluso ver mejor. Tenía pensado que ya en una semana el niño se acostumbraría, pero desde que se lo puse, él se sintió muy bien y no se lo ha quitado. Agradezco a la Fundación Oviedo y al señor Juan Oviedo por permitir que mi niño Jesús tenga sus lentes. ¿Por qué acudir a un especialista? Últimamente vemos pacientes que vienen con esa duda. ¿Por qué tienen que verme tantas personas? ¿Por qué no me atiende usted sola, doctora? ¿Por qué no me atiende un solo profesional? Y eso tiene su explicación. Ya vemos en el área de la medicina, hace muchos años, usted puede ir a un médico general, un médico familiar, y ese médico va a identificar diferentes cosas, le va a hacer algunos estudios y dependiendo de los hallazgos lo va a enviar al experto en esa área. La boca, aunque es un espacio pequeño, es un espacio muy complejo. Es un espacio complejo que tiene muchas variables, muchas técnicas y lo que hemos hecho en el área odontológica es subdividirnos para subespecializarnos en algo en específico que pueda desarrollar las competencias para darle respuesta a lo que usted necesita. Entonces, dentro de la odontología, nosotros cuando estudiamos odontología, pues salimos con conocimientos generales en todas las áreas para poder identificar cuáles son los padecimientos y poder enviarlo al área. Los que no podamos tratar a nivel inicial, bueno, pues entonces directamente mandar al área. Le voy a dar un ejemplo muy específico. Usted le están sangrando las encías y acude a su odontólogo. El odontólogo le va a hacer un chequeo completo, su odontólogo general le va a hacer un chequeo completo, se va a valer también de un adjunto que es la parte de radiografías. Seguro también va a necesitar fotos, va a necesitar completar su cuestionario de salud, a ver si hay algo que está detonando eso. Si encuentra todo normal y el sangrado es por falta de una buena limpieza, pues el odontólogo general le va a hacer su buena limpieza, le va a recomendar un cambio de cepillo, le va a reforzar su higiene dental y le va a poner su próxima cita. Y vamos a dedicar un espacio nada más para eso. Nadie más que ese profesional que se dedicó 4 o 5 años a estudiar todo lo que es los planos, cómo calcular dónde van los dientes, la fuerza que lleva cada braquecito, cada cuadrito que le pegan en sus dientes, dónde va colocado. O sea, son expertos en el área. Entonces, ya hay tantos tratamientos disponibles que por eso es recomendable acudir a un especialista recomendado por su odontólogo de cabecera, por su odontólogo principal, y que ese odontólogo de cabecera sea quien guíe ese tratamiento, porque nadie más que esa cabeza para conocer
todo lo que a usted le sucede y cómo reacciona ante las cosas y todo lo que puede darse durante un tratamiento. Así es que cerramos diciendo que la odontología y su nivel de desarrollo ha permitido que existan múltiples subespecialidades que están acompañadas de técnicas entrenadas para satisfacer tu padecimiento o tus expectativas dependiendo de lo que necesites. Entonces, siempre es bueno hacerse acompañar de un equipo de especialistas porque al final va a ser el mejor resultado para nuestros pacientes. Aquí les habló la doctora Viviana Tavares desde Oralmed. Hablar de gratitud, doctor, es el valor y una de las grandes virtudes. Los seres humanos que logran tener eso, Dios lo bendice. Algo más de la reflexión del COVID, de su situación que pasó, algo más. Bueno, tengo que dar las gracias a mucha gente, pero déjeme terminar ya con esta pequeña información. Cuando el doctor, los médicos que me están atendiendo, encabezados por ese eminente médico, el doctor Gamaliel, que todavía no lo conozco, he sido un poco desatento porque debía ir allá donde él está y darle las gracias. Él se identificó en un momento en que nadie quería ponerle la mano a un paciente enfermo, porque después era fácil. Después me tosían los pacientes encima con COVID. Inclusive pusimos un centro de COVID en la clínica que teníamos 40 camas y se morían 5 y 6 diarios. Ya yo no le tenía miedo, ni nadie. Pero en ese momento no se sabía. Y el doctor Gamaliel, esos médicos me intubaron. Y el día 27 de marzo, martes 27, era 28, miércoles, la madrugada del miércoles 28, llaman a Luis Antonio, el hijo mío, a la familia mía, pero Luis Antonio fue el que fue. Y cuando está allá, le dicen, no hay nada que hacer. Hay que quemar el cuerpo, tiene que primar. Entonces cuando se desespera y sale, lo único que se le ocurre es llamar al presidente Danilo Medina, con el cual no tenía ninguna relación, nada. Pero se le ocurrió eso. Y lo escucharon. Pero entonces al salir al parqueo, una doñita vestida de blanco lo ve llorando desesperado. Le dice, no llore, que él no va a morir. Hace una cadena de oración. Y él, sin saber el sentido de eso, digo, él es cristiano, hizo una cadena de oración. Y eso se hizo viral en el mundo. En el mundo, eso no fue aquí nada más. En el mundo, en España, Alemania, Francia, en Estados Unidos ni hablar, Puerto Rico ni hablar, Cuba. Y bueno, me llamaba anteayer una persona, un empresario colombiano, que allá todo el mundo me conoce por la enfermedad de COVID, en toda Colombia, y que el pueblo entero oró por mí, me estaba él diciendo. Y, entonces, la recuperación comenzó de inmediato. Ya el miércoles me dice que estoy grave, que ya no, grave no muerto, mucha mi muerte. Pero el jueves amanecí ya con signos de vida. El viernes estaba mejor, el sábado estaba mejor, y así sucesivamente cada día mejor. Después de 8 o 9 días, me quitan la intubación y estamos aquí. Así que tenemos que dar las gracias a Dios, primero a Dios, por supuesto. Pero hay un grupo de médicos de la clínica Cruz y Minian que una semana antes de mí internarme, se pasaba de día aquí. Aquí había una cama,
de entrenamiento. Aquí había varios tanques de oxígeno, monitores, desfibriladores, ventiladores. Aquí había todo, un cuidado intensivo. Quiero agradecer de forma muy especial al doctor Ramírez, neurólogo, que trabaja en el Hospital de la Fuerza Armada y en la Clínica Cruz y Minián. A la doctora Anabel Roja, neumóloga, que fue quien me atendió aquí antes y después, porque a mí no me dieron de alta a la Plaza de la Salud, no me dieron de alta. Mi familia, Luis Antonio, Lili, Chari, la hija mía y el hijo mío, Santiago Alberto Calderón, un joven médico que es del cercado. Ese no tenía miedo a nada, porque fue allá a la Plaza de la Salud y él mismo me afectó. Me dice él que salió huyendo a las 3 de la tarde porque cerraban el país a las 4, todo colmado y todo, para buscar una navaja y para poderme cepillar, porque no me cepillaban ni afectaban. Pero yo entiendo eso, yo entiendo. En ese momento era difícil, pero nunca me afectaron ni nunca me cepillaron. Entonces él me sale a buscar eso para cepillarme, afeitarme, yo no recuerdo nada de eso. Y no me tenía miedo, no tenía asco. Santiago Alberto Calderón, el esposo de Lilian Cruz Camacho, mi hija. Y pide que me la de alta. No quiere darme la de alta porque estoy positivo. Que no se puede ir. Pero yo dije, yo me lo llevo. Pero ¿qué pasa? Para información de todo el mundo. Los enfermos no están secuestrados. Usted puede tener un enfermo lo grave que usted esté. Y usted se lo lleva cuando usted quiera a cualquier clínica. Y nadie puede detenerlo. Porque es un secuestro. Entonces ellos no me podían detener. Y aunque no quieran despacharme, él dijo, yo me lo llevo de aquí. Y Lía me dijo, me lo llevo. Me lo llevo. Fue así. Entonces me sacaron, yo ni cuenta me di. Cuando llegué aquí a casa, creo que fue un domingo. Sí, domingo a las 9 de la mañana. ¿No fue la tarde? No. Para mí fue la tarde. No. Recibo la llamada de Danilo Medina, de doña Candy, para preguntarme. Yo di que hablé con ellos, yo ni cuenta me di. También me llamó más luego Rafael Abinader y doña Raquel. La primera dama te llamaba todos los días. La primera dama de ahora me llamaba todos los días, doña Raquel Baje. Todos los días llamaba a Ada Guzmán, todos los días. Y después, y también el presidente actual. Doctor, imposible no mencionar a la doctora Medina. Imposible no mencionar Ay. a Betty. A Betty, Betty. Betty Trinidad. Betty Betty Trinidad, De la todas enfermera, es para enfermería, esa pasaba, y esa venía aquí todos los días por la mañana, se pasaba el día conmigo. Entonces, cuando ya yo estaba mejor, 2 meses después, salíamos a dar una vueltecita por ahí. Alberto, el esposo de mi hija, me llevaba abrazado así, dando un pasito, porque me caía, y Betty con un tanquecito de oxígeno al lado, para poder respirar. También tengo que dar las gracias, muchas, a Adri Lagares, la esposa de Luis Antonio. Esa muchacha joven, médico elegante, venía sin importar lo que pasara. Todos los días llegaba aquí a las 6 de la mañana a bañarme y aquí ella misma me bañaba. Ahí en el patio me bañaba en cuero. Para mí que me importaba eso. Claro que sí. Qué bueno. Y ni hablar, doctor, de su esposa Álida. También jugó un papel sumamente importante, aún con esa situación, estuvo ahí firme, a su lado, y eso tiene un valor extraordinario. Bueno, la familia. La familia. Entonces, yo ya se fue el programa. Antes de darme el COVID, yo reconozco que por estar metido en la clínica, y este es mi mensaje, todos los días, los 365 días del año y los fines de semana en operativo, yo nunca me había reunido con la familia. No tenía una foto de mis hijas, de mis hijos, son 4, ni con mi esposa, ni de mi familia. Y ahí vinieron muchas fotos y eso se ha mantenido permanentemente.
Qué bueno, Ada, poder hacer un programa de gratitud y reflexión con un protagonista que vivió el COVID en carne propia. Doctor, en nombre de Dar para Vivir, en nombre de mucha gente que lo quiere, lo admira, lo valora y lo respeta, le agradecemos de antemano que esté con nosotros y de esta manera el programa Dar para Vivir ya ha llegado a su final. Y el próximo domingo, no dejen de poner este programa, porque va a haber muchos casos de labio leporino implantándolo, lo que hemos operado, porque precisamente estamos en el mes que vamos a operar todo el que tenga esta patología a nivel nacional totalmente gratis. Bendiciones y hasta el próximo programa.